Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Damos gracias a Dios por un domingo más que el Señor me permite poder transmitir esta enseñanza, gloria, a través de las redes sociales. Estamos contentos porque el Señor ha sido con nosotros y gracias a Dios nada nos ha faltado y eso es una bendición. Ah, este domingo, ¿verdad? Feliz Día de Padres, ¿verdad? A todos los ah, las personas, ¿verdad? Que tenemos hijos, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Cómo dirigir a nuestros hijos. Dios les bendiga. Feliz Día del Padre. Gloria al Señor. En esta mañana tenemos una lección, como cada una enseñanza que vamos a ver el sufrimiento por el Evangelio. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 9 al 31. Gloria al Señor. Es la lección número 15, aleluya, para el 18 de junio del año 23. Gloria al Señor. Muy bien, antes de dar principio, ¿verdad? Voy a hacer una oración para que sea el Señor, que sea el que me ayude, que cada palabra que salgan de mis labios, que solamente sean palabras para edificar. Padre del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, estoy agradecido, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que hemos recibido, Señor. Gracias a Dios por ello, Señor. Hoy en esta mañana voy a principiar, Señor, con esta enseñanza, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe, Señor, mis palabras, Señor. Y que esta enseñanza llegue a corazones sensibles, Padre, para que ellos también reciban, Señor, el alimento espiritual. Gracias, Señor, te doy en esta mañana y a ustedes hoy toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Título: La protección del Evangelio. Gloria a Dios. Y vamos a ver primeramente en esta mañana la verdad central, que vamos a darle lectura dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: la iglesia debe proteger el Evangelio por causa de los que se pierden. La unidad de la iglesia misma y la edificación de sus santos. El versículo clave se encuentra en Hechos 15:28 y a la letra dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponernos a ningún cargo más de estas cosas necesarias. Gloria a Dios. A manera de introducción, aquí en el expositor hay una lectura que a la letra dice así: cuando se trata de la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Se ha detenido a pensar cuán importante es dar la respuesta correcta. La iglesia primitiva enfrentó el desafío de algunos que quisieron añadir condiciones para la salvación y debido a eso se propusieron a guardar la pureza del mensaje de Jesús. Le fue para compartir en el mundo entero. Gloria al Señor. Estamos mirando, aleluya, el sufrimiento, aleluya, del Evangelio. Gloria al Señor. Y leyendo, ¿verdad? La lección pasada, pero hoy vamos a leer, ¿verdad? La verdad central, ¿verdad? Que dice: los cristianos deben prepararse para establecer hostilidad por causa del Evangelio. El versículo clave se encuentra en Hechos 14:22 y dice: confirmando por los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y en las debilidades. Es necesario que a través
de mucha tribulación estemos en el reino de Dios. Es necesario que a pesar de mucha tribulación estemos en el reino de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, andar con Dios trae gozo y satisfacción. También puede traer persecución de aquellos que están bajo el control del diablo. Sin embargo, Dios es más que poderoso para llevar a sus hijos de los desafíos que presenta el reino de Satanás. Para profundizar los puntos que hay que destacar, vamos a mirar como embajadores de Cristo, Pablo y Silas fueron guiados a desviarse de los centros más poblados de la provincia romana de Asia y dirigirse a Europa. Dios les dio éxito en su ministerio. Ahí, cuando una mujer y su familia se hicieron creyentes y otra mujer fue liberada de un demonio. Sin embargo, el éxito del reino de Dios significó el derrocamiento del reino de las tinieblas. Esto atrajo la oposición de aquellos que se beneficiaban del poder de Satanás y quienes se habían estado en esclavitud a Satanás todo ese tiempo. Gloria al Señor. La palabra o el expositor nos indica y nos enseña, ¿verdad? En esta mañana dice, después de su muerte y resurrección, Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos a todas las naciones, de acuerdo a Hechos 28, 18 y 19. Dice la palabra en esos versículos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y en Hechos, ¿verdad? 1:8 dice la palabra del Señor, aleluya, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, sigue diciendo más adelante el expositor. La provincia de Asia parecía un terreno fértil, por decirlo de Dios, para poder comunicar el Evangelio en ese lugar. Sus principales ciudades de Éfeso, Esmirna y Sardis eran centros de adoración de ídolos. Además, la población judía ahí conocían el Antiguo Testamento, lo que permitía a Pablo usar las escrituras para predicar el mensaje del Mesías. Sin embargo, a Pablo y a Silas les fue prohibido por el Espíritu Santo extender el testimonio a Asia. En ese momento, en cambio, viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, al norte de Asia. Eso lo encontramos en Hechos 16:6. Más tarde, el mensaje de Cristo sería predicado poderosamente en Asia, en Hechos 19:8 y 12. En el versículo 7 dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo nuevamente dirigió la misión de no
permitir que Pablo y sus compañeros entraran en la provincia de Bitinia. Eso se encuentra en Hechos 16:7. En cambio, pasaron por distrito de Misia hasta el puerto marítimo de Troas. Estos versículos los mencioné porque no están, ¿verdad? En la escritura, no están en el expositor. A lo mejor si usted tiene un expositor, no se encuentran ahí, pero vamos a leer de donde se encuentra la palabra del Señor, que viene siendo Hechos 16, del 9 al 31. Quizás no los vayamos a poder, ¿verdad? A alcanzar a explicar, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlos, ¿verdad? De la manera que están en el expositor. Aleluya. Vamos a leer Hechos 16, capítulo 9 al 31. Dice la palabra del Señor como está escrito, dándole honra al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayudarnos. Así aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ésta se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pedro y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24, el cual recibido este mandato les dio a los carceleros de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pedro y Silas, caminaban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacerdotes les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron que el Señor Jesucristo, se cree en el Señor Jesucristo y será salvo
tú y tu casa. Gloria al Señor, aleluya. A los textos que hemos leído, ¿verdad? En Hechos 16, 9, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, Pedro explicó obra milagrosa de Dios a quienes la presenciaron. De acuerdo a Hechos 2.14, enseñanza que tuvimos hace unos 2-3 domingos, de qué manera el Espíritu Santo bautizó a aquellas personas en el aposento alto. Dice la palabra de Dios, milagro externo del habla inspirada. Dios obró enteramente por medio de visiones, sueños para ejecutar sus propósitos. Dios, cuando quiere, ¿verdad?, hacer los propósitos que Él desea, da sueños, ¿verdad?, y da visiones, como los vamos a ver en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:9, que terminamos de leer, dice, Pablo vio sobrenaturalmente a un hombre de Macedonia, la provincia romana en el norte de Grecia. El hombre le rogó a Pablo que fuera a Macedonia y que lo ayudara a él y a su pueblo. No se especificó qué ayuda quería o necesitaba, pero nosotros, ¿verdad?, como portadores del Evangelio de Cristo, los creyentes brindan el tipo de ayuda a las personas más necesitadas. Nada se compara con la profunda necesidad de todo ser humano de recibir el perdón de Dios y convertirse en sus hijos. Los creyentes deben de estar listos para ayudar o satisfacer las necesidades humanas, siempre que sea posible, especialmente cuando las personas aún han escuchado el mensaje de salvación, aunque las personas nunca hubieran escuchado el mensaje de salvación. Pablo inmediatamente respondió a la visión. Aunque fue el único que lo vio, los compañeros se unieron para él para conciliar que Dios había llamado a todo el grupo para ir a Macedonia y predicar el Evangelio ahí. Era un grupo misionero que se habían unido para poder llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. Pero en esta mañana, como hemos leído y como más adelante vamos a mirar, ¿verdad? Ellos hacían planes, ¿verdad?, para poder ir a diferentes lugares. Por ejemplo, el inciso 1 dice, llamados a predicar a Filipos. Muy bien, pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Entonces ellos en su manera, ¿verdad?, de querer trabajar y misionar, hacían un plan de ir a cierto lugar. Pero aquí en esta mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo, aleluya, les cambiaba los planes, ¿verdad?, para que fueran a otro lugar. Esa es la manera, ¿verdad?, que el Señor trabaja, ¿verdad? Cuando uno tiene un trabajo que hacer para la iglesia o para el Señor, tiene uno que pedirle la dirección al Señor, si es la voluntad de Él que vayamos a cierto lugar. El uso de nosotros y los versículos 10 indican que Lucas, el autor, estaba presente como compañero de Pablo en este punto de su viaje. Este es el primero de 3 pasajes que está claro que Lucas acompañaba al apóstol. Lucas, ¿verdad?, fue el escritor, claro, del libro que estamos leyendo, ¿verdad? Y él andaba con ellos. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma, como se registra al final del libro de los Hechos, incluyó saludos de Lucas.
en las cartas que escribió. Muy bien, vamos a pasar a la parte 2 que dice encarcelados por el ministerio del Evangelio. ¿Verdad? Cuando las personas o cuando nosotros pues, llevamos el Evangelio a ciertos lugares, siempre tenemos que esperar oposición. Siempre hay, ¿verdad? Personas que se oponen, ¿verdad? A recibir el Evangelio y la oposición siempre está al día. De igual manera que ellos tuvieron oposición, nosotros también, ¿verdad? Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Que a veces hay oposición para llevar el Evangelio. Dice la palabra de Dios. La palabra traducida como nos salió al encuentro, encontramos, ¿verdad? También pudo traducirse como de, de que nos de que se opuso, ¿verdad? Habla de esta joven, algo que ya acabamos de leer en la escritura, de esta joven que, ¿verdad? Que poseía ¿verdad? Un espíritu falso, ¿verdad? Era prisionera de un falso espíritu y el trabajo de ella, ¿verdad? Era la adivinación, ¿verdad? Adivinaba, ¿verdad? Y de esa manera, sus familiares, ¿verdad? Vivían por ese medio, ¿verdad? Pero como ya leímos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? Decía, aleluya, que esta muchacha era esclava, dice, siguió a Pablo y a los demás gritando repetidamente, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, ¿verdad? Ella repetía y repetía muchas veces, estos hombres, ¿verdad? Son siervos de Dios, ¿verdad? Que anuncian el evangelio de salvación. Y tanto que estaba, ¿verdad? Anunciando o gritando esa muchacha, Pablo, aleluya, le fastidió, le molestó, aleluya. Dice, después de varios días, a Pablo le desagradó mucho esto. Tal vez la muchacha hacía sus declaraciones en un turno, ¿verdad?, diabólico. Ella podía haber tenido la intención de interrumpir repetidamente el mensaje del Evangelio, generalmente, ¿verdad?, causando disturbio o el respaldo de alguien involucrado en el ocultismo. Tal vez se había propuesto a desacreditar al equipo evangelista, ¿verdad? Que iba con ellos. Ya leímos que eran varios, ¿verdad? Siervos de Dios que estaban llevando el evangelio a diferentes lugares. Dice la palabra del Señor, conociendo historia y sabiendo bien que Jesús también tuvo encuentro, aleluya, con espíritus malignos, que hizo declaraciones verdaderas acerca de él. Rápidamente hizo callar el espíritu y lo expulsó. Pablo inmediatamente reprendió, ¿verdad?, ese espíritu malo, aleluya, y lo expulsó de ella, aleluya, y quedó libre completamente, aleluya, de ese espíritu falso, ¿verdad?, que estaba poseída por el enemigo. El Señor lo reprenda. Dice la palabra del Señor más adelante que Jesús también delegó esa autoridad a sus seguidores, consciente de que Pablo ejerció esta autoridad ordenando al espíritu que abandonara a la muchacha, y éste salió de inmediato. Gloria al Señor. Conocemos, ¿verdad?, historia, ¿verdad?, cómo estaba el endemoniado Galardeno, ¿verdad?, que vivía en las tumbas, vivía en los panteones, aleluya, y se encontró con Jesús, aleluya, y Jesús, ¿verdad?, lo reprendió y también le hizo libre a la escritura dice, si usted conoce historia, que este endemoniado Galardeno vivía en los panteones y él mismo se arañaba, se rascaba y andaba con toda la ropa rompida, pero se encontró
con el Salvador del mundo. Y Jesús lo hizo libre inmediatamente de aquel, ¿verdad? De aquel enemigo, demonio que tenía este galardeno. Gloria al Señor por ello. Sigue diciendo más adelante la palabra del Señor, aleluya. Dice, encarcelados por efectuar la liberación. Por haber hecho esta liberación que le hicieron a esta joven, ¿verdad? Fueron encarcelados por el ministerio del Evangelio, aleluya. Y fueron encarcelados también por efectuar, la liberación, aleluya. Gloria al Señor, porque dice que se formaron un grupo y se pusieron de acuerdo y empezaron a traer la oposición, ¿verdad? Aquellos ministros de la palabra de Dios, aquellos siervos de Dios. Dice la palabra del Señor. A los ojos de Roma, los primeros cristianos experimentaban el mismo favor que los judíos. Sin embargo, esto no significa que no hubiera tensión por medio de los judíos. Fueron expulsados de Roma 3 veces porque el Evangelio les causó de hacer proselitismo. Los oyentes de Filipos ocurrieron durante un tiempo. Quizás el amo de la joven esclava aprovechó este llamado, la atención a la autoridad judía de Pablo y Silas y acusándolo de promover costumbres ilegales, en otras palabras, de practicar el proselitismo, aleluya. ¿Qué es el proselitismo, aleluya? ¿Verdad? Mirando, aleluya, a un diccionario podemos encontrar, ¿verdad? El proselitismo, aleluya, quiere decir personas que tratan, aleluya, con afán, aleluya, de cambiar, ¿verdad? Lo que ya está establecido, ¿verdad? O tratan de poner una institución a un grupo de personas, aleluya, que para que pertenezcan a su propio grupo. Pero en esta ocasión nosotros sabemos que Pablo y Silas no pretendían, aleluya, ningún procedimiento de esa clase, aleluya, ningún proselitismo de esa clase. Los dueños de la esclava, que estaba precisamente endemoniada por el poder de la adivinación por medio del enemigo, aleluya, dice, los dueños de la esclava rápidamente organizaron una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad fueron influidos por su testimonio y ordenaron desnudar a Pablo y a Silas y golpearlos con una vara de madera. Esta es una de las 3 veces que Pablo recibió este trato violento. Él relata este caso específicamente en Primera de Tesalonicenses 2:2, aleluya. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 2:2 nos habla de la siguiente manera y le dice, aleluya, de la misma manera, aleluya, que me trataron en Filipos, aleluya, y hubo oposición, pero aún sin embargo nosotros tuvimos el denuedo, la valentía de seguir predicando el Evangelio. Aleluya. Hemos dicho muchas veces en enseñanzas pasadas, aleluya, que cuando se trata de ir, ¿verdad?, a llevar el Evangelio a diferentes casas, aleluya, hay mucha oposición, de diferente manera, pero aún sin embargo, aleluya, se sigue predicando la palabra del Señor, aleluya. Ninguna oposición del enemigo, que el Señor lo reprenda, nos va, ¿verdad?, a evitar de seguir predicando este mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor más adelante, encarcelados por efectuar la liberación. Qué tremendo, aleluya. Los dueños de los esclavos, ¿verdad?,
formaron, ¿verdad? O pusieron varias personas en contra y fueron y los pusieron en la cárcel, aleluya. Y dice la palabra del Señor que fueron, ¿verdad? Golpeados, aleluya, con vara de madera. Gloria al Señor. Sabemos que en estos tiempos hay oposición, ¿verdad? Por llevar el Evangelio. Sí, sí la hay, aleluya, pero no a tal grado, aleluya, de que hasta ahorita ninguna persona que yo sepa en este país lo hayan puesto en la cárcel por predicar el Evangelio. Quizás alguna, ¿verdad? Puede haber sucedido, pero nosotros sabemos que en México, por lo regular, sí ha habido personas que han predicado el Evangelio y los han, ¿verdad?, detenido, gloria al Señor. Pero el Señor inmediatamente lo saca, ¿verdad? A un predicador, ¿verdad? Lo pusieron en prisión porque era en México y pidió permiso, aleluya, para venir a este país a predicar el Evangelio. Pero fue tanto el trabajo que tuvo este misionero, predicador, que se le pasó el tiempo, ¿verdad?, que habían pedido el permiso. Y cuando iba a pasar la línea para México, le miraron que ya estaba vencido, ¿verdad?, su permiso y lo pusieron en la cárcel por esa manera. Pero fue tan grande, aleluya, el tumulto que este hombre o este varón de Dios hizo en la cárcel, aleluya, que lo tuvieron que sacar rápidamente. Dice, ¿y por qué me van a sacar tan pronto? Dice, es que estás haciendo mucho ruido, pues, y gloria a Dios. Y es que él les estaba predicando la palabra del Señor. Él no perdía tiempo, aleluya. Aún ahí en la cárcel donde estaba, él estaba llevando el mensaje para predicar la palabra del Señor. Eso también debemos de hacer nosotros, ¿verdad? A pesar de luchas, a pesar de pruebas, a pesar de oposición, de una manera o de otra, ¿verdad? Este evangelio tiene que ser predicado, ¿verdad? Para que llegue a diferentes lugares. ¿Aleluya? Y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite, ¿aleluya?, todavía tener, ¿verdad?, esta enseñanza a través de estas redes sociales. ¿Aleluya? Gracias a Dios por ello. Por este medio, ¿verdad?, llega la palabra de Dios a donde quizás, ¿verdad?, nosotros no podríamos haber llegado. Gloria al Señor. Seguimos adelante, aleluya, en esta mañana, aleluya. Tal lección está hermosa, aleluya, y la palabra del Señor nos habla muy enfáticamente, aleluya, que ellos puestos en la cárcel, aleluya, por y para testificar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el carcelero entró en el calabozo de más adentro donde estaba Pablo y Silas y cayó de rodillas, aleluya, porque dice la palabra que cuando estaban en la cárcel, aleluya, en los siguientes versículos que ya leímos, aleluya, se vino un temblor tan fuerte, aleluya, que ese temblor quebró las llaves y las puertas, aleluya, y les quitó las cadenas, porque la palabra del Señor dice que les dijeron que lo llevaran a la parte más oscura de la cárcel. Hay un lugar que le llaman calabozo, aleluya, donde ahí está oscuro y que los amarraron, ¿verdad?, con cadenas y aún en los pies, ¿verdad?, les pusieron un cepo. Cepo es un palo grande, aleluya, que hacía presión con el pie, ¿verdad?, para que no movieran. Los aseguraron bien, ¿verdad?, para que no se fueran a salir, aleluya. Pero el poder del Señor, ¿verdad?, es tan grande, aleluya, que fueron liberados de la cárcel. En otra ocasión, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, también fue puesto en la cárcel, aleluya, por predicar el Evangelio. Pero de la misma manera, ¿verdad?, él salió, ¿verdad?, para afuera. Los hermanos, ¿verdad?, en esa ocasión, estoy hablando de Pedro, cuando lo pusieron en la cárcel, los hermanos estaban orando, ¿verdad?, para que dejaran libre a Pedro, aleluya, y orando, y dice la palabra del Señor que de repente llegaron y tocaron la puerta, ¿verdad? Y era Pedro, aleluya. Después de tanto estar orando, cuando vieron a Pedro, no creían que era él, aleluya. Y en realidad él era.
Dios lo había libertado, ¿verdad? Le había dado libertad en la cárcel, aleluya. El Señor es poderoso, al Señor que nosotros servimos, aleluya. Tiene poder, aleluya, para mover montañas, aleluya, para poder llevar este evangelio a diferentes lugares, aleluya, en donde el Señor nos permite que llegue la palabra del Señor. Dice la palabra que después de este gran terremoto que hubo, el carcelero entró en el calabozo más adentro donde estaba Pablo y Silas y cayó de rodillas. Seguramente reconoció que el terremoto fue causado por Dios. Y Pablo y Silas, esto llevó al carcelero a preguntar: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El ejemplo de los apóstoles aquí es uno de todos que podemos seguir. Dios usó la difícil situación de Pablo y Silas para traer una familia a Cristo a pesar de su propio dolor. Pablo y Silas estuvieron listos y dispuestos para compartir las buenas nuevas de salvación. Del mismo modo, podemos estar listos para, incluso en situaciones dolorosas, para compartir el Evangelio con quienes nos rodean. En realidad, ¿verdad? Estaremos listos, aleluya, para llevar este Evangelio, ¿verdad? A las personas, aleluya, que no conocen al Señor. Aunque pasemos por una situación difícil, aleluya, nosotros siempre debemos de llevar el Evangelio con denuedo y con valentía, para decir gloria a Dios, a llevar este evangelio a las personas que no conocen al Señor. Porque esto, ¿verdad? Lo leímos hace un rato, este fue el mandamiento que el Señor les dio, ¿verdad? Ir por todas las naciones, ¿verdad? Y predicar este evangelio. Gloria al Señor, aleluya. Y eso es, aleluya, lo que las iglesias, aleluya, se predica, la palabra de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Pablo y Silas, ¿verdad? Se dedicaron a explicar la verdad acerca de quién era Jesús y lo que él había hecho, y si era posible, por causa del carcelero, responder con fe. Y el carcelero, ¿verdad?, lavó las heridas de Pablo y Silas, y luego se inscribieron los papeles cuando el carcelero y su familia fueron bautizados en agua. Las repetidas referencias a la casa del carcelero enfatizó cómo Dios transformó a toda una familia en medio de estas peligrosas circunstancias, ¿verdad? A través de luchas y pruebas, a través de oposiciones, aleluya, Dios tiene su plan. El plan de Dios era salvar esta familia del carcelero, como se cumple la palabra que dice: sé salvo y tú y toda tu familia. Una vez que usted es salvo usted y toda su familia. Por causa de encarcelamiento, ¿verdad?, de Pablo y Silas, a causa de eso, vino una familia entera a conocer al Señor. Nosotros nunca podemos comprender los propósitos que el Señor tiene. Aunque usted se pregunte y diga: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy allá? ¿Por qué no me quedé mejor aquí? Porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor tiene un trabajo, ¿verdad?, en donde usted no se imagina. Gloria a Dios. El Señor quiere salvar familias y usa diferentes maneras, como usó, ¿verdad?, la manera de Pablo, ¿verdad?, y Silas, que estuvieran en la cárcel. Estoy para finalizar, ¿verdad?, la palabra del Señor, la enseñanza en esta mañana, pero sin antes, ¿verdad?,
enviar saludos, aleluya. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, de aquí de la ciudad de Lancaster, California, aleluya, de donde el Señor, ¿verdad?, me permite, ¿verdad?, poder compartir esta palabra a través de las redes sociales. Saludos, ¿verdad?, a todos los pastores y hermanos que conocemos, ¿verdad?, en el área de San Fernando y también aquí en el área de Lancaster. Dios bendiga a cada pastor, aleluya, de cada iglesia. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente, aleluya. Nosotros oramos por ustedes, pero también ustedes, ¿verdad?, oren por nosotros, porque también nosotros necesitamos, ¿verdad?, la oración para poder seguir, ¿verdad?, adelante, ¿verdad?, en este camino que el Señor, aleluya, nos ha puesto, este trabajo, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto en nuestras manos de llevar este evangelio a diferentes lugares, ¿verdad? Aunque usamos, repito, ¿verdad?, este ministerio de las redes sociales, por medio de ello, ¿verdad?, el Señor va a alcanzar almas, es nuestro propósito. Dios bendiga a cada pastor y pastores que nos conocen y que conocemos. Que el Señor les bendiga grandemente. Aleluya. Muy bien, estoy para finalizar, ¿verdad?, en esta mañana, en donde dice, aleluya, que después de esto llevó aliento, ¿verdad?, a los creyentes. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 35 ya para finalizar la enseñanza, ¿verdad?, en esta mañana, aleluya, donde nos habla, aleluya, y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Me impactó mucho, ¿verdad?, cuando Pedro, ¿verdad?, y Silas fueron liberados, aleluya, de esta cárcel, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, aleluya, se llenó, aleluya, se arrimó, sacó la espada para quitarse la vida, porque él sabía bien que si unos presos se le escapaban, lo tenían que quitar la vida de una manera o de otra. Pero cuando ya se iba a llevar la espada a él, Pablo le echó un grito: espera tantito, no lo hagas, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido, aunque las puertas, ¿verdad?, estaban abiertas por medio de aquel terremoto, nadie se había ido, todos estamos aquí, no te quites la vida, aleluya, y gloria al Señor por ello, aleluya. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de esa manera sucedió. Ya lo leímos, aleluya, ya nos gozamos grandemente. Estoy para finalizar en esta mañana, aleluya, sin antes, ¿verdad?, a leerle un poquito aquí donde dice, Pablo deseaba que su exgeneración también fuera pública, obligar a los magistrados y a los escoltados sería su declaración de su inocencia. Alarmados al escuchar que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, los magistrados cumplieron la condición de Pablo. Sus acciones contra Pablo y Silas podrían haber significado que se les prohibiera ocupar un cargo público o incluso que se les ejecutara. Rogaron a Pablo y a Silas que abandonaran la ciudad. Al ser liberado, Pablo y Silas fueron a casa de Lidia, su primera conversión en Filipos. Allí animaron a los creyentes, muy probablemente les contaron la historia del milagro de Dios en la cárcel de Filipos, trayendo no solo liberación de sus grilletes físicos, sino también la liberación del poder del pecado.
de la casa del carcelero. Después de hablar con los creyentes, salieron rumbo a Tesalónica. Termino con esto, o finalizo con esto. ¿Qué nos dice Dios? Bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo y su equipo avanzaron en su ministerio evangelístico en el continente europeo. Experimentaron el poder de Dios que los libró del mal cuando una esclava fue liberada de un demonio que distraía a la gente de su ministerio. Su experiencia dio un gran violento cuando Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados en Filipos. Horas después, Dios les volvió a mostrar su poder, liberándolos milagrosamente de los prisioneros. Dios está presente en los momentos de gran victoria, pero también está presente cuando su pueblo es golpeado y encarcelado por su obediencia a Él. La clave es que perseverar en Él, en la fe, esperando que Él haga su voluntad y dé a conocer su nombre en el proceso. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias una vez más por el apoyo que usted da de escuchar, ¿verdad? Esta enseñanza, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en mi corazón llevar cada domingo a través de estas redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les multiplique grandemente. Yo los felicito una vez más. Feliz Día del Padre. Que pasen un día, ¿verdad?, agradable con sus hijos, con su familia. Aleluya. Que es lo que el Señor, ¿verdad?, propone o requiere. Que de vez en cuando, ¿verdad?, hagamos, ¿verdad?, una cena, una comidita para nuestros padres. Aleluya. Que es de grande bendición. Dios les bendiga. En esta mañana voy a despedir la clase con una oración. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por permitirme compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, a través de redes sociales. A usted, Señor, le doy la honra y la gloria, porque solamente es usted el que nos da las fuerzas, Señor, para poder seguir adelante, Señor, en medio, aleluya, de este mundo, aleluya, que está completamente perdido, aleluya. Gracias que usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor, y le doy la honra y la gloria a usted, Señor, en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.